Bienvenidos al programa de capacitación para la vacunación contra la COVID-19. Hoy hablaremos del almacenamiento, transporte y conservación de las vacunas a nivel local. Para la implementación de la vacunación contra el COVID-19 durante el periodo 2020-2021, les habla la licenciada Ana María Liaga Vázquez, equipo técnico del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Entonces, hoy vamos a tocar un tema importante, clave para nosotros, mantener la potencia inmunológica de la vacuna a nivel local. ¿Qué significa a nivel local? A nivel local significa que estamos hablando de establecimientos de salud. Ya en el tema anterior se ha hablado del tema nacional y del tema regional. A continuación, que es la última parte, yo les voy a hablar del almacenamiento, el transporte y la conservación de las vacunas, pero en el nivel local. El nivel local está constituido por el vacunatorio, que se encuentran en todos los establecimientos de salud, desde un puesto de salud hasta un hospital, donde se hace la actividad de vacunación y nosotros le denominamos los vacunatorios. En estos vacunatorios contamos con equipos frigoríficos especiales precalificados para conservar las vacunas refrigeradas, que nosotros le conocemos con el nombre de ILAN, eléctricos, y también tenemos los solares. También tenemos un sistema de alarma electrónicos y grupos electrógenos. El nivel promedio de conservación de estas vacunas en este nivel local es en un promedio máximo de 2 meses. Pero muchas veces esto no se cumple, ¿no? Porque en los últimos años en el país nosotros hemos tenido incremento de nuevas vacunas y vacunas monodosis que hace que se incremente el volumen y que se reduzca la capacidad de las refrigeradoras. Entonces ahí tenemos dificultades que lo vamos a ir conversando en esta reunión. La cantidad de la vacuna que se entrega en el nivel local está en función, básicamente, en función a la población asignada. En este nivel se contemplan los consultorios de vacunación públicos y privados del sector salud. En el país hay algunos lugares del país que ya se ha hecho convenio con la parte privada y nosotros también dotamos de vacunas a la parte privada, ¿no? El almacenamiento de las vacunas no es acumulativo, por lo que se debe llevar el control de las vacunas que van ingresando y aquellas que son utilizadas. Esta actividad es una de las actividades claves para que nosotros aseguramos la disponibilidad de vacuna, porque nosotros tenemos algunos establecimientos que muchas veces entran en sobrestock o substock. Entonces, para que eso no suceda, debemos tener un control de las vacunas ingresadas y las vacunas utilizadas. El almacenamiento y la conservación y transporte de las vacunas en el nivel local, cuando decimos nivel local, nosotros tenemos 2 escenarios. Tenemos vacunatorios intramurales, que ya habíamos mencionado, que puede ser desde un puesto de salud hasta un instituto especializado, ¿no? Tenemos nuestro vacunatorio, que nosotros lo recogemos, o no en todo el país, en parte del país, son las direzas que llevan la vacuna a los establecimientos de salud y lo dejan en la puerta del establecimiento de salud. Pero en otra parte del país todavía los establecimientos van y recogen la vacuna del almacén, del centro de acopio de la DIRIS, lo recogen en las cajas transportadoras que nosotros le llamamos la RCW. Acá está el proceso, hacen su conteo y luego son
llevados a través de camiones refrigerados o al consultorio de los establecimientos, y también tenemos actividades extramurales. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá como problemas en consultorio? Y también tenemos problemas de rupturas de cadena de frío también en la parte extramural. Es importante nosotros que en cada uno de estos niveles, en el transporte, en el consultorio y cuando nosotros viajamos con la vacuna, en diferentes medios, ¿no? Tenemos en el país que estamos caminando en motos y algunos equipos que están caminando en botes, en aviones o caminando. O tenemos también extramural vacunación en lugares estratégicos. En todos estos espacios, cualquiera de ellos que sean en el vacunatorio, durante el transporte o durante las salidas extramurales, nosotros debemos asegurar temperaturas ópticas para el nivel local, que es entre 2 y 8 grados, que lo vamos a ver más adelante. Para asegurar la cadena de frío, nosotros tenemos equipos. Tenemos equipos de diferentes tamaños, que son las cajas transportadoras o la RCW, que tenemos de diferentes litros, 48 litros hasta 135 litros. Luego tenemos diferentes modelos de termos, ¿no? Alguna vez, cuando han hecho su serum, cualquier profesional sabe y conoce estos termos, ¿no? Estos termos, de acuerdo al modelo, tienen el tiempo de vida fría para mantener la vacunación hasta de 72 horas, que es este termo, el termo KST. Cuando tenemos nosotros actividades masivas donde trasladamos la vacuna, son en estas cajas transportadoras. Cuando nosotros estamos en el vacunatorio, normalmente usamos estos termos. Además, tenemos muchos otros equipos, pero estamos poniendo los principales. Tenemos los Data Lawyer, que son unos equipos que miden la temperatura. Acá está, por ejemplo, en 2. Y luego tenemos los termómetros, que nosotros, no en todo el país tenemos este equipo Data Lawyer por el tema de costo y también por el tema de que en algunos lugares del país no hay energía eléctrica y y lo que se hace es básicamente usar los termómetros que nosotros manejamos, que ustedes todos lo conocen. Entonces, la vida fría de estos equipos depende de la congelación de los paquetes de frío. Si yo congelo o refrigero mi paquete para las cajas transportadoras o para los termos, de manera no adecuada, lo que vamos a poner es en riesgo tanto en el transporte como en el almacenamiento. Entonces, para nosotros asegurar la vida fría durante el transporte o en el vacunatorio es hacer una buena preparación tanto de las cajas transportadoras como de los termos, y que deben ser medidos a través de estos termómetros, que puede ser el Data Lawyer o el termómetro que nosotros manejamos desde el inicio de la vacunación. En el vacunatorio, además, nosotros tenemos refrigeradoras y tenemos congeladoras. Dentro de las refrigeradoras tenemos las eléctricas y tenemos las solares. Y esto varía de acuerdo al lugar. En una parte del país, generalmente en lo que son la parte de la selva, tenemos las refrigeradoras
solares. Luego acá tenemos las congeladoras también, tenemos eléctricas y tenemos las solares. Y acá empezamos desde que el equipo, el básico, incluye los paquetes de frío. Entonces, cuando nosotros hablamos de los paquetes de frío, el éxito para nosotros conservar la temperatura en el nivel local, recuerde que estamos hablando de un establecimiento de salud y básicamente de la preparación de un termo o una caja transportadora. Entonces, la vida fría de este termo va a depender de la congelación de estos paquetes. Entonces, ¿cómo se debe colocar estos paquetes? Estos paquetes deben ser colocados mirando hacia arriba, tienen que tener una tapa rosca y sobre todo asegurar que esté adecuadamente congelado. ¿Cómo yo voy a asegurar que este paquete esté en condiciones adecuadas para yo preparar mi termo? Entonces yo puedo sacar un paquete y hago un movimiento de arriba para abajo y si el agua se mueve o suena es porque el paquete lo puedo yo preparar en el termo, está en condiciones adecuadas. Pero además debo instalar mi termómetro digital si es que no tengo el data lawyer. Recuerden que no en todo el país hay data lawyer porque hablamos de un pequeño software que muchas veces no se ha comprado los software, pero estos termitos, estos de alcohol sí lo tenemos en todo el país. Y sí es importante que nosotros lo tengamos en el termo. Este es el círculo, un resumen de lo que nosotros podíamos tener acá. Todos los días nosotros debemos hacer un control y registro de la temperatura por turno de ingreso y de salida. Si trabajo 12 horas, tengo que hacer las 12 horas. Si trabajo 24 horas, tengo que registrar en la hoja de registro de temperatura para la refrigeradora y para la congeladora. Nosotros tenemos mucha preocupación en esto que es una actividad de monitoreo y de control para nosotros garantizar y monitorear que mantenemos la temperatura en rangos establecidos por la norma técnica. Entonces, acá ya tenemos un termito, ya está con su termómetro de alcohol, fíjense, está preparado. Y esta es la temperatura que nosotros de 2 a 8. Bueno, y este es el proceso de preparación del paquete de frío. Entonces, esta es una congeladora donde están, fíjense cómo están ordenados los paquetes, no es que yo lo eche, sino que tiene que estar todo limpio. Acuérdense que en todo el proceso de preparación de la vacuna tenemos el principio universal de mantener la higiene, el mantenimiento y la limpieza de todos los equipos. Acuérdense que estamos hablando de mantener la potencia inmunológica de la vacuna y que la vacuna va directo a nuestro organismo. Entonces, si nosotros no aseguramos que, por ejemplo, este paquete esté correctamente limpio, porque muchas veces lo dejan mucho tiempo en el congelador y a veces se malogran, tienen hongos o no lo lavan. Entonces, todos estos equipos tienen un periodo de mantenimiento y limpieza que se debe realizar antes y después de ser utilizados.
Porque si nosotros obviamos uno de los pasos, lo que vamos a hacer es contaminar la vacuna. Y lo que vamos a poner acá es una vacuna contaminada. Y lo que vamos a poner es en riesgo la eficacia o la potencia de la vacuna, y todo lo que nosotros podíamos haber hecho no va a tener el objetivo que nosotros buscamos, es proteger a los niños manteniendo la potencia inmunológica de la vacuna. Entonces, resumiendo acá, nuestra herramienta para monitorear temperatura, es este registro diario que nosotros debemos hacer por turno, hacer una adecuada preparación de los paquetes de frío para asegurar una buena temperatura y lograr vacunar con una vacuna adecuada. El registro de temperatura se tiene que hacer también en las refrigeradoras. Anteriormente hemos visto en el termo, pero también este registro nosotros debemos realizarlo en la refrigeradora, y también lo debemos hacer en la congeladora. Entonces ven acá, miren, tiene su registro de temperatura, y acá la congeladora también tiene su registro de temperatura. Al igual que en el termo, también nosotros debemos tener o el termómetro o el data logger para poder hacer nosotros nuestro registro de temperatura. También otro aspecto importante que nosotros debemos tener es que la capacidad de los equipos no deben superar el 50%, porque recuerden que para mantener una vida fría debe circular al interior de esta refrigeradora el aire, porque lo que mantiene la vida fría es la circulación al interior del aire. Muchas rupturas de cadena de frío que se dan en refrigeradoras y en termos es porque muchas veces sobrecargamos más de su capacidad del 50% y se sobrecargan y empiezan a presentar fallas y terminan haciendo ruptura de cadena de frío. Otro aspecto importante que nosotros debemos tener es el mantenimiento y la limpieza y el orden tanto de los equipos de las refrigeradoras y también de las complementos. Nosotros le llamamos complementos, que son las cajas transportadoras y los termos. Esta es la forma ideal como nosotros debemos mantener, porque siempre vamos a insistir que la vacuna es un biológico que no puede ser expuesta a ningún tipo de contaminación y poner en riesgo. Entonces, nosotros cuando vamos a veces a supervisar, encontramos, por ejemplo, lo que no se debe hacer acá es poner en el piso, miren cómo están acá el termo y todo el equipo de vacunación en el piso. ¿Qué pasó acá? Ya pusimos en riesgo la vacuna. Otro aspecto que vemos es cuando se hacen los puntos de vacunación, figúrense, está chocando el sol, miren, está preparando la vacuna directo en el sol. Y todos nosotros sabemos que ya también en otros módulos se ha conversado que la vacuna no puede ser expuesta al sol y algunas menos a la luz. Entonces acá ya estamos rompiendo la cadena de frío y estamos poniendo en riesgo la eficacia de la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros cuando salimos al campo? Dependiendo de cómo nosotros nos encontramos, existen algunas regiones del país que, por ejemplo, se han comprado, miren, este cochecito y está encima, no está chocando en el piso. Y también tenemos nosotros que cuando llegamos a una vivienda, lo primero que debemos pedir es o una mesita o una silla para yo descargar ahí
mi termo y poder hacer el procedimiento de la vacunación. Y cuando voy como brigada, miren estas mesas bien ordenaditas, asegurar, está en un techo y esto está en otro lugar, en un colegio, también bajo la sombra y en condiciones adecuadas. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, mencionarles las dificultades que nosotros hemos encontrado, es que tenemos rupturas de cadena de frío y cuando nosotros hacemos ruptura de cadena de frío, la ruptura de cadena de frío se da por dos situaciones. La primera, que puede ser por un corte de fluido eléctrico o por una falla mecánica del equipo, que muchas veces se escapa a nosotros, pero nosotros debemos prever y tener nuestro plan de contingencia para que cuando la luz se vaya, nosotros podamos hacer nuestro plan de contingencia. Pero si se rompe en un termo, es una ruptura que se puede originar y que se origina por la parte de actitudinal del profesional de enfermería o de la técnica que muchas veces nos apoye, porque no todo el país tenemos enfermeras, o que es un error humano. ¿Por qué? Porque en el termo no se va fluido eléctrico, en el termo no se malogra el equipo. Muchas veces lo que sucede es que a veces nos olvidamos y cuando abrimos el Data Lawyer, que es el equipo que le conocido como el chismosito, ese Data Lawyer nos dice que hubo ruptura cuando nosotros hacemos la lectura. Pero también es cierto que no todos tienen el Data Lawyer, entonces tenemos el termómetro de alcohol que nosotros lo podemos leer en el momento. Entonces, ahí no hay justificación en un termo o en una caja transportadora, no hay justificación que exista rupturas de cadena de frío, porque eso depende del procedimiento del personal de enfermería y que significa que es un problema administrativo que no se está cumpliendo de acuerdo a la norma técnica. Entonces, es importante que nosotros en cada uno de los procesos, tanto de transporte, cómo llevamos la vacuna, en el almacenamiento, que puede ser en un termo, puede ser en una caja transportadora o que puede ser en la refrigeradora. El almacenamiento se tiene que realizar con temperaturas adecuadas y en el transporte, cuando nosotros salimos al campo, porque recuerden que en el país, en los últimos meses del año, debido a la pandemia, las actividades de vacunación en la mayoría de establecimientos del país se están haciendo fuera del establecimiento de salud por un tema de seguridad y evitar el contagio al personal o también a la misma población. Entonces, si cumplimos todos estos procedimientos, lo que vamos a es garantizar la potencia inmunológica de la vacuna. Puede parecer muy sencillo, pero es de tanta importancia porque si nosotros no aseguramos, lo que estaríamos poniendo es una vacuna que no va a tener ningún efecto de protección en el niño o en la gestante o en el adulto o en el adulto mayor que nosotros estamos vacunando. Entonces, es muy importante que en cada uno de los niveles, en el nivel local, en el nivel regional y en el nivel nacional, en CENARES, se mantenga en cada uno de estos niveles la cadena de frío y eso depende de cada uno de nosotros. En el nivel local, depende de nosotros. Muchas gracias.